Nuevamente bienvenidos a este espacio de Hablemos de Salud Mental. Mi nombre es Paola Castellano, soy psicóloga de bienestar universitario y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema importante que es la identificación de nuestras emociones y el autocuidado en casa. ¿Qué son las emociones? Son todas las respuestas que tenemos los seres humanos ante aquellas situaciones que nos rodea o ante nuestro entorno. Todas las personas compartimos 5 emociones que las llamamos emociones básicas. Estas son la alegría, la tristeza, el miedo, la ira y el desagrado. Cada una de ellas tiene una función relacionada con nuestra supervivencia. Por ejemplo, en el caso de la alegría, es una emoción que aparece cuando logramos algo o cuando obtenemos algo que queremos y nos ayuda en la relación con las personas que nos rodean o en la forma de filiarnos con otros. La emoción de la tristeza aparece ante una sensación o situación de pérdida y nos ayuda a reflexionar y a encontrar recursos personales para hacerle frente a estas situaciones. Una emoción como el miedo aparece ante una percepción de amenaza y nos ayuda a protegernos de esa amenaza precisamente. La emoción de la ira aparece en la defensa de los límites, de nuestros límites, y nos ayuda en la autoprotección. Y la emoción del desagrado aparece ante estímulos que pueden llegar a ser aversivos para nosotros y nos ayudan a alejarnos o apartarnos de aquellos estímulos o situaciones que pueden causarnos daño. Adicional a estas emociones aparecen nuestras emociones secundarias que se derivan de estas 5 emociones primarias y tienen que ver también con la forma en la que cada uno de nosotros interpreta las situaciones a su alrededor. Algunas de las emociones secundarias son un poco más difíciles de manejar que otras, como por ejemplo el caso de la ansiedad o el caso de la frustración. Para poder evaluar con más detenimiento e identificar estas emociones, vamos a mirar los 3 componentes que todas las emociones tienen. El primero de ellos es el componente fisiológico, es decir, lo que sentimos en el momento de una emoción. En el caso, por ejemplo, de la ansiedad, aparecerán respuestas o reacciones físicas ante esta necesidad de protegernos de las amenazas. ¿Cuáles son las más frecuentes? El aumento en la tasa cardíaca, es decir, sentimos el corazón más acelerado, podemos sentir o tener cambios, por ejemplo, en la temperatura de nuestro cuerpo, sentir una sensación de aumento de la temperatura, sentir más calor, sobre todo en el área de la cara, tener mayor tensión muscular, entonces tenemos tensión en la parte de los hombros, de la espalda, dolores de cabeza, también por tensión muscular, podemos tener la sensación, por ejemplo, de vacío en el estómago o de presión en el pecho. Todas estas son reacciones que tienen que ver con los cambios que va haciendo nuestro cuerpo para prepararse a afrontar una situación de amenaza que es la que estamos percibiendo ante una situación que nos genere ansiedad. El segundo componente que tenemos es el componente de el pensamiento, es decir, lo que para nosotros significa esta situación. ¿Por qué esta situación empezó a ser una amenaza y en qué momento empezó a hacerlo? Por ejemplo, si yo tengo ansiedad ante las evaluaciones o ante los parciales, es importante preguntarme por qué un parcial o una evaluación es una amenaza para mí, si me hace sentir de alguna manera particular o si siento que no voy a ser capaz de afrontar esta situación. El tercer componente que tenemos es nuestro comportamiento. Normalmente ante el miedo o ante la ansiedad tendemos a evitar las situaciones que nos generan esta emoción o a escapar o huir de ellas. Por ejemplo, si a mí me genera miedo o ansiedad el hablar en público, voy a evitar cualquier situación en la que yo sé que me voy a exponer a ese tipo de eventos donde tenga que hablar o exponer alguna idea en público y empiezo a evitar aquellas situaciones. Ahora, ¿cómo sé si estoy manejando de forma adecuada mis emociones o si estoy respondiendo de una manera correcta ante estas situaciones de mi entorno o ante lo que me rodea? Cada una de las emociones tiene también a su vez
tres características que nos van a ayudar a identificar esa forma correcta de manejar estas emociones y más ahora de ponerles una lupa en tiempos de aislamiento y que permanecemos más tiempo en casa. El primero de ellos es la intensidad de nuestras emociones. Pensemos que pudiéramos tener un termómetro que nos ayudara a identificar estos niveles de activación o no de nuestro organismo ante las situaciones. Hay emociones que suben nuestro termómetro, como el caso, por ejemplo, de la ansiedad o de la ira, que van subiendo esta respuesta y puede llegar a bloquearnos o incluso a llevarnos a actuar por impulso e impedir que respondamos como queremos o como quisiéramos responder ante las situaciones. Y hay emociones que hacen que nuestro termómetro baje, como el caso de la tristeza, que nos mantiene como con ese nivel de energía bajita y que nos impide funcionar con normalidad o como quisiéramos o con la motivación que quisiéramos. ¿Qué es lo importante revisar aquí? Que este nivel en el que se está moviendo nuestro termómetro se ajuste realmente a las situaciones que tenemos. Si hay alguna situación que está subiendo demasiado nuestro termómetro o está bajando demasiado nuestro termómetro, necesitamos revisar con más detenimiento la forma en la que estamos interpretando esa situación o reaccionando ante ellas. El segundo componente que tenemos para identificar el manejo emocional tiene que ver con la duración de esta emoción. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Normalmente una emoción es de muy corta duración, porque como hablábamos, tiene una función de supervivencia, es decir, una vez que cumple su función, debería desaparecer nuestra emoción, ¿cierto? Pero hay ocasiones en las que permanece constante, cuando estamos preocupados, angustiados, frustrados o con alguna emoción más duradera en el tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias de una emoción duradera en el tiempo que termina desgastándonos emocionalmente o incluso nuestro nivel de energía? Entonces empezamos a sentirnos con mayor desgaste, más agotados, menos dispuestos a intentar cosas nuevas o a hacer cambios dentro de nuestra rutina. Si tenemos emociones que están durando mucho más de lo que necesitan, también necesitamos detenernos a revisar la funcionalidad de esas emociones o incluso de esas interpretaciones que estamos haciendo de la situación. Y el tercer y último componente que nos ayuda en la identificación del manejo emocional tiene que ver con la frecuencia, es decir, qué tantas veces aparece esta emoción en mi vida o incluso en un día, en una semana o en un mes, dependiendo de qué tan fuerte sea la emoción. Si yo todos los días que me enfrento, por ejemplo, a ejercicios de matemáticas o a alguna asignatura, a algún profesor o alguna situación particular, estoy teniendo estas mismas reacciones, necesito prestar atención y revisar con más detenimiento mi manejo emocional. Si me estoy sintiendo, por ejemplo, irritable todo el tiempo, si me estoy sintiendo triste o con menos ganas de hacer cosas nuevas, si estoy teniendo discusiones más frecuentemente con las personas que me rodean, también necesito revisar este manejo emocional, porque entre más frecuente sea una respuesta emocional desagradable o de difícil control, quiere decir que más recursos puedo tener para afrontar esa situación. Que yo tenga dificultades para manejar una emoción no significa que no haya nada que hacer, todo lo contrario. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de reformular la manera en la que afrontamos las situaciones y de encontrar formas diferentes de relacionarnos con nuestro entorno. Recordemos entonces que las emociones hacen parte de nuestra vida, que hacen parte de nuestra supervivencia como personas, como seres humanos, pero que también tenemos un compromiso de revisar de manera frecuente tanto el termómetro de nuestras emociones como la forma en la que estamos interpretando aquellas situaciones que estamos viviendo. Siempre vamos a tener la oportunidad de actuar de una forma diferente ante las situaciones que nos rodean para cuidar de nosotros mismos y de aquellos que nos acompañan en este tránsito por la vida. Y recordemos que hablar de nuestra salud mental es un asunto de todos.